Recuerde pausar el video cuando lo considere necesario. Por ejemplo, para leer notas que se escriben en la margen izquierda. Curso de cálculo integral. Buenos días. Sección 5.3 y 5.4. Evaluación de integrales definidas y teorema fundamental del cálculo. El siguiente teorema nos dice cómo computar la integral entre a y b de f de x diferencial x si conocemos una antiderivada de f en el intervalo AB. Lástima que el teorema no diga cómo se hace para encontrar una antiderivada de f. Si no, estaríamos ya resuelto el problema de la integral. Teorema. Entonces, el teorema dice que si f mayúscula de x tiene por derivada f minúscula de x en el intervalo cerrado AB, para hallar la integral de f minúscula de x diferencial x, basta chequear b, f mayúscula en b menos f mayúscula en a. Repito, la integral entre a y b de f minúscula de x diferencial x, basta hallar una antiderivada para f minúscula, que la llamaremos f mayúscula, chequearla en b, en a y restar. Se llama teorema fundamental del cálculo, es muy importante. Remitimos el problema de hacer una integral a buscar una antiderivada. F mayúscula aquí es cualquier antiderivada de f en el intervalo cerrado AB. Generalmente se escoge con constante cero, pero basta cualquier antiderivada, sirve para el propósito del teorema. Y recuerden que f mayúscula es antiderivada de f minúscula si derivando f mayúscula nos da f minúscula para todo x en el intervalo AB. Notación. Algunas veces se escribe integral entre a y b de f minúscula de x diferencial x como f mayúscula de x chequeado en a y en b. Recuerden que f mayúscula es la antiderivada de f minúscula, es decir, derivando f mayúscula debe dar f minúscula. Otra notación: la integral entre a y b de f minúscula de x diferencial x es la antiderivada f de x en a y en b. Y con esto significamos que se cambia x por b, que es el límite de arriba, cambia x por a, que es el de abajo, y al resultado de arriba se le resta el de abajo. Ejemplo: evalúe las siguientes integrales. Numeral a: integral entre 1 y 9 de 3x2 sobre raíz cuadrada de x3 diferencial x. Numeral b: integral entre 0 y x de valor absoluto de x diferencial x. Y numeral c: integral entre menos 2 y 2 de a la s más 3 diferencial de s. Solución. Para el numeral a, 3x a la 2 es lo mismo que 3x a la 4 medios. Y el denominador es x a la 3 medios. 4 medios sobre 3 medios da 1 medio. Entonces nos queda que la integral entre 1 y 9 de 3x2 sobre raíz cuadrada de x3 es la integral entre 1 y 9 de 3x a la 1 medio, como acabé de explicar acá. Faltó el diferencial x. Esto es igual a 3 por x a la 1 medio más 1, todo sobre 1 medio más 1. Es decir, x a la 3 medios sobre 3 medios. Pero 3 sobre 3 medios es 2. Entonces la respuesta es 2
x a la 3 medios evaluado entre 1 y 9, que da 54 menos 2 y el resultado es 52. Para el numeral b, hay que poner un poco más de atención porque es la integral entre 0 y pi de valor absoluto de coseno de x diferencial x. Y el valor absoluto de coseno entre 0 y pi medio cambia de signo, porque el coseno es positivo en el primer cuadrante, pero negativo en el segundo. Es decir, de 0 a pi medios, este coseno es positivo, y de pi medios a pi ya es negativo, entonces hay que romper la integral en esos cambios de signo. Esta integral se rompe de 0 a pi medios de valor absoluto de coseno, más pi medios a pi de valor absoluto de coseno. Pero de 0 a pi medios, coseno es positivo porque está en el primer cuadrante. Y de pi medios a pi, coseno es negativa porque está en el segundo cuadrante, que es pi medios pi. Ahora, el valor absoluto de una cantidad positiva es ella misma, entonces aquí ya sobra el valor absoluto. Aquí nos queda simplemente coseno y la integral de coseno es seno, evaluado entre 0 y pi medios. Ahora, esta es como el coseno de x es negativo en segundo cuadrante, queda la integral entre menos pi medios y pi de menos coseno de x, que es menos seno de x entre pi medios y pi. Y haciendo las operaciones nos da un resultado igual a 2. Numeral c, integral entre menos 2 y 2 de e a la s más 3 diferencial s. Este es sencillo, se separa e a la s por e a la 3 y e a la 3 es constante, luego el e a la 3 puede salir de la integral y quedando entonces e a la 3 integral entre menos 2 y 2 de e a la s diferencial de s, o sea e a la 3, y recuerde que la integral de e a la s es e a la s, la integral en general de e a la x es e a la x, se evalúa en menos 2 y 2 y del resultado arriba se resta el de abajo para obtener e a la 5 menos c. Ejemplo, ¿qué es erróneo en la ecuación integral entre 0 y pi de secante cuadrado de x igual a tangente de x entre 0 y pi, o sea 0? Es que no supimos aplicar el teorema fundamental del álgebra. El teorema fundamental implica que cada función f mayúscula antiderivada tiene por derivada f en a b, pero la tangente no tiene por derivada secante cuadrada entre 0 y pi, ya que la secante en 90 grados ni siquiera existe. Secante es 1 sobre coseno, coseno 90 es 0. Luego la secante de 90 nos da infinita, entonces esta función no es continua. Como no es continua, no podemos usar este teorema que exige que la f sea continua en AB. Aplicaciones de la parte 2 del teorema fundamental del cálculo. Acabamos de ver el teorema fundamental del cálculo. En algunos libros esa forma es llamada la segunda forma del teorema fundamental del cálculo, que en otras palabras está en esta situación del rectángulo verde. Si f es una función derivable cuya derivada es f', la derivada aquí de f mayúscula es f' en el intervalo AB, entonces sabíamos que para calcular la integral de f' de x basta buscar una primitiva que es f, chequearla en b en a y restar. Es decir, esto no es otra forma de escribir que el teorema fundamental del cálculo que acabábamos de ver.
pero es bueno memorizarlo. Integral entre A y B de f mayúscula prima es f mayúscula en B menos f mayúscula en A. En esta fórmula, el teorema no se acostumbra a llamar teorema fundamental del cálculo, segunda fórmula, sino que lo acostumbra a llamar el teorema del cambio neto. ¿Por qué? Porque recordemos que f' representa la razón de cambio de y de fx con respecto a x. Grosamente, f' de x da una idea de cuánto sube o baja el punto y cuando nos movemos x una unidad a la derecha. Entonces, aquí esta parte denota el cambio de la función cuando x pasa de A a B, y por eso se llama el teorema del cambio neto. Por ejemplo, si B de T es el volumen del agua en un depósito, ¿qué representa B de'? B' es la razón o rata a la cual fluye el depósito en el instante T. En otras palabras, si B de T es el volumen del agua, B' de T es lo que disminuye o aumenta el agua por unidad de tiempo. Entonces tenemos en la fórmula verde, sustituyendo B' por F', tenemos que la integral entre T1 y T2 de B' de T es B en T2 menos B en T1. Esta fórmula realmente no es para aprendérsela, eso se hubiera visto con el teorema fundamental del cálculo, porque para calcular esta integral buscamos una primitiva de B' que es B, la chequeamos en T2, en T1 y restamos, y eso es el teorema fundamental del cálculo. Bueno, aquí lo llamamos ya el teorema del cambio neto. Y esta integral representa el cambio en la cantidad de agua en el depósito entre el tiempo T1 y el tiempo T2. Ejemplo, sale agua del fondo de un tanque a una rata o razón de 200 menos 4 litros por minuto. Detengámonos un momentico en esto. Eso quiere decir que el volumen del agua en el tanque está disminuyendo, pues cada minuto hay 200 menos 4 litros. Disminuye 4 litros cada minuto, cada vez hay menos cantidad. Derivada de B con respecto a T es la cantidad de agua en el tanque en el tiempo T. Y derivada de B con respecto a T es la rata de cambio, que debe ser negativa. Entonces dB sobre dt es menos 200 menos 4t. Ahora, ¿cómo se halla el cambio neto en el volumen? Habíamos visto en la sesión anterior que eso es el cambio durante los 10 primeros minutos, es decir, el cambio del 0 al 10 es la integral de 0 a 10 de derivada de b con respecto a t, o sea, la integral entre 0 a 10 de la rata de cambio, que es menos 200 menos 4t entre paréntesis por 200. Esta integral da 1800 litros, pero a la vez esto es b en 10 menos b en 0, según el teorema del cambio neto. Entonces, en conclusión, los primeros 10 minutos salen 1800 litros de agua del tanque. Supongamos que un móvil se mueve en línea recta entre estos dos puntos de asterisco, pero que no lo hace con velocidad constante. Puede ir subiendo a velocidad
descendiendo, volviendo a subir, bajar y volver a subir. Aquí hay dos conceptos que podemos tener en consideración. Uno es cuál es la distancia que recorrió el móvil. El móvil recorrió unas veces subiendo, otras veces bajando, subiendo, bajando, subiendo, pero todo eso suma para la distancia recorrida. Ese concepto distancia total recorrida se calcula como la integral entre T1 y T2, tiempo inicial y tiempo final, de valor absoluto de la velocidad. Recuerde, valor absoluto de la velocidad. Porque hay otro concepto. Puede que estemos interesados en que el móvil empezó a subir, a bajar, a adelantar, no sé qué cosa sería hasta que, digamos, llegó a esta parte casi a la mitad. Entonces hay otro concepto que se llama desplazamiento. Aquí el desplazamiento no es todo lo recorrió, sino la posición final que llegó menos la posición final en que estaba. Entonces eso se llama es desplazamiento, no distancia recorrida. Si el móvil está en la posición roja, el desplazamiento es desde la ordenada roja menos la ordenada de este puntico asterisco. Tenemos acá las definiciones. Distancia total recorrida es la integral de valor absoluto de velocidad entre T1 y T2. Y desplazamiento es la integral pero de la velocidad. No ya entra el valor absoluto que sí entra en la distancia recorrida. Si la masa de una varilla medida del extremo izquierdo a un punto de abscisa x es m de x, una función de x, entonces la densidad es, denotándola por rho de x, es igual a derivada de m' en x. Por tanto, la integral entre a y b de t diferencial t, o sea, la integral entre a y b de m' de t diferencial t es igual a m en b menos m en a, utilizando el teorema del cambio neto o usando el teorema fundamental del cálculo segunda parte, ya que la antiderivada de m' de t es m de t. Y esta fórmula es la masa de la varilla entre x igual a a y x igual a b. Ejemplo, la densidad lineal de una varilla de 4 metros de longitud está dada por rho de x igual a 9 más 2 raíz de x kilogramos por metro, donde x se mide en metros desde un extremo de la varilla. Encuentre la masa total de la varilla. Solución. La masa total es la masa en el extremo final de la varilla, que es m en 4, menos el extremo inicial, que es m en 0. Y esto, según la fórmula de arriba, es la integral entre 0 y 4 de la densidad, que es 9 más 2 raíz de x por dx. La antiderivada de 9 es 9x, y como la de raíz de x, que es x a la 1 medio, es x a la 3 medios sobre 3 medios, o sea, 2 tercios x a la 3 medios, multiplicando por 2, queda 4 tercios x a la 3 medios. Esto se evalúa entre 0 y 4. Evaluando en 0 da 0, entonces queda este valor evaluado en 4. Queda 36 más 32 tercios, lo que es 140 tercios de kilogramo. Ejercicio importante. Leer las aplicaciones del teorema del cambio neto, sesión 5.4 del libro de Stewart.